¿De qué vamos a hablar? Yo decía recién que de usted, Álvaro, me gusta gusto de su lado más filósofo que de su lado más poeta. No porque no me guste como poeta, pero me gusta mucho escucharlo filosofar. No sé si filosofar, es preguntar, ¿no? Bueno, Pero De está eso muy se, bien. de eso se trata, ¿no? Digamos, mientras él se queda congelado pensando que nos va a contar, es, nosotros exactamente. nosotros nos preguntamos cosas de cómo sobreviviremos a la pandemia, Yo seremos humanos después. usé mucho una frase de él, de verdad digo, usé mucho esta semana que dijo, yo no quiero tener razón, yo quiero discutir. Y me re gustó eso. Eso. Y lo usé todo el tiempo. Álvaro, Sí, es Está buenísimo. hermoso eso. ¿qué ha pensado Está en el día buenísimo. de hoy? Está Yo buenísimo. estaba pensando mucho estos días en las relecturas que hacemos. Un poco medio pajero siempre cuando leemos. Leemos en lo Bueno, que queremos poner Feliz atención, día. ¿no? hoy es un día Estaba pajero. pensando en la masturbación, en la columna de Mariana. Todos los lectores y los escritores somos un poco pajeros. Mm. Y cuando leemos en lo que nos resulta interesante. Y en las lecturas de la cuarentena, la peste, el encierro, no sabemos ni qué es, eh, me vinieron escenas que había pasado a la ligera. Por ejemplo, en el Edipo Rey, para mí era la historia de Edipo casándose con la madre, matando a su padre, Freud, y de repente, cuando lo vuelvo a leer, me encuentro que había una peste que azotaba a la ciudad de Tebas y que el causante de la peste era el incesto, la relación incestuosa, el asesinato del padre por parte de Edipo. Y en esas relecturas me vino un libro que a mí me fascinó, pero que de repente me había olvidado de algo importante, que era el capítulo final, un libro de José María Arguedas. José María Arguedas es un personaje. Mire cómo se congeló. Duro. Mirá cómo se Mire cómo congeló. se quedó. Mire cómo se Mire, queda. mire ¿Cómo cómo se- se quedó por pajero. Brillante. Mire cómo. Cómo, Ah, ¿Me ahí escuchan volvió. ahí? sí, ahí sí, Sí. te habías quedado congelado. Sí. Tenés como un hipo que te queda. Claro. Pero quedé bien congelado, ¿no? Bien, 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 bien. Súper. Es un tema para hablar la próxima semana. Ese. No, José María Arguedas es un escritor que a mí me interesa mucho, que además era antropólogo, que era de origen quechua, de los Andes peruanos, y que escribió un libro hermoso con un tono autobiográfico que se llama Los ríos profundos. Un poco de esto de que hablamos de la profundidad, los ríos en la montaña se vuelven profundos. Y aparece un relato con un tono biográfico, con un niño, Ernesto, que es llevado por su padre, abogado, en un viaje, que pasan por Cusco, le cuenta de los incas, de la magia de los incas, de que podían ablandar las piedras para encastrarlo. Un relato hermoso. Wow. En un momento lo deja internado en un internado, valga la redundancia, en una escuela de adolescentes, y parece toda una historia de adolescente. Con las cosas que pasan en los adolescentes y con la mayoría, Ernesto era un desclasado, era de origen quechua, que el padre era abogado, lo deja ahí con chicos de otra situación, pero lo que hacían un montón de hombres, adolescentes, iniciaciones sexuales, un libro hermoso en los detalles, muy preciso, muy agradable de leer, pero me había olvidado el capítulo final. En los últimos capítulos aparece un personaje que es la OPA, una chica con problemas, con dificultades mentales, que eran con quienes tenían sexo todos. En un momento la OPA se muere, y para mí ahí terminó la novela, en mi recuerdo. Cuando regreso a la lectura, a andar en el libro, hay un capítulo más que se llama Los colonos. La OPA en un momento cae enferma con una enfermedad terrible, que es el tifus, Pablo puede dar alguna certeza, pero que viene de los piojos, las pulgas, y explicita eso una plaga que estaba copando toda la región, que al pueblo todavía no había llegado donde estaba el internado. Deciden evacuar el pueblo
una especie de éxodo, todos retirarse del pueblo para escapar del tifus, y a contracara de eso, mientras Ernesto, que es el personaje, espera a dónde ir, pues su padre era abogado y estaba recorriendo pueblos, los colonos, los indios, retornan al pueblo. Quieren ir al pueblo, rompen una barrera militar para tener una misa, bajo el riesgo de enfermarse de tifus. Claro. Quieren tener una bendición antes, la bendición del cura, con esto del sincretismo, con las culturas andinas, quechua, quieren tener la bendición ante la plaga que estaban sufriendo. Es algo que se me pasó por alto, y cuántas lecturas se nos escapan detalles. ¿Quién imaginó alguna vez estar en una plaga? Entonces, donde había un libro que hablaba de una plaga, una peste, una pandemia, decía, bueno, lo leo como una anécdota, y de repente como algo que sucedía en otras épocas donde la gente se enfermaba porque no había higiene, porque no había vacunas, porque no había como un montón de situaciones. Digo, a cualquiera que nos pregunte, jamás nos hubiéramos imaginado estar viviendo este escenario. No, nuestros padres no vivieron una peste, nuestros abuelos tampoco, y por eso las lecturas fueron sesgadas de determinados libros, por lo menos de mi parte, no sé si de todos, pero de repente, bueno, la peste era como algo lejano, y que ahora lo vivo como presente. Digo, ¿cómo no pude ver esto? Y tiene que ver con el recorte que hacemos a la hora de leer, desde nuestros intereses, de nuestro conocimiento. Por ahí me preocupaba más la cuestión de género, un grupo adolescente iniciándose con una chica con dificultades mentales. Y por otro lado, algo que él era antropólogo, Arguedas, algo que me incomoda, pero que es muy fuerte, es el trasfondo religioso y místico. Arguedas explica o muestra cómo determinado sector ante una catástrofe prefiere la respuesta metafísica, aun cuando está en riesgo su vida. Claro. Creo que ayer salió una nota en Crónica que la serie más vista, el rating más alto, es una serie sobre Jesús en Argentina. Mira. Sí. Y qué lejos estamos de determinado sector de clase media, que fuimos a la universidad, de comprender ese fenómeno, ¿no? Sí. Nos resulta irracional, mágico. Muchas cosas para pensar. Yo Arguedas es un autor para rescatar. En cuarentena hagamos lo que se nos plazca, no sé, limpiemos, arreglemos, rompamos para arreglar. Y después dejemos lecturas. Arguedas es un personaje clave, quechua, termina de una forma trágica su vida, suicidándose, con un conflicto cultural. Hay un texto hermoso de él que se llama No soy un aculturado, donde muestra este conflicto entre vivir en dos culturas, lo quechua y lo eurocéntrico. Claro. Y termina trágicamente su vida. Fue uno de los escritores claves del realismo mágico, desdeñado por ahí o mal entendido por las lecturas como la mía, errónea en un momento, y quizás sea errónea esta. ¿Año, Álvaro, más o menos? ¿Cómo? ¿Año, más o menos? Murió en el 70. Ajá. 70. Era contemporáneo de Rulfo, Cortázar, Roa Bastos. Claro. No, Vallejo mucho anterior. Rosina me pasa data mal. Te lo recomiendo. El texto No soy un aculturado, es hermoso, donde narra, es un diario de un suicida, de alguna forma. A ver, muestra las ganas de suicidarse y que de repente se le iban porque unos barbudos tomaban el poder en Cuba. Hermoso. Se los recomiendo. Es increíble porque jueves a jueves pienso, voy a estar pensando en algo nuevo, realmente va a poder aparecer un pensamiento nuevo, y Álvaro siempre me tira una chispa de obsesión que me va a durar una semana o 3 o 4 días, en la que voy a estar ahí como obsesionada, y eso se agradece.
Bueno, Rosina me Alvarito. tira como sí. Yo la quiero a Rosina de columnista, porque tenemos que tener alguna columnista de danza que nos pase novedades de danza y que nos hable de cosas de la danza así Exactamente. alocada, pues si no queda como ahí en un lugar, como siempre, ¿no? El que hace danza habla de danza, no. Vamos a buscarle una rosca, vamos a ver qué pasa con la danza, la historia. Bueno, Alvarito, gracias. Mandamos un beso desde Blackbird a ¿Puedo Rosina. pasar un chivito chiquitito? Sí, claro. Sí, Por supuesto. Martes, Rosina lo pasa. No, el martes 12 vamos a estar con un experimento Bahía Teatro y Pez Dorado haciendo El Bañista, una obra de danza. ¿Lo vas a hacer en vivo? Sí, totalmente experimental, por eso digo, como no voy a pasar el video, digo, es totalmente una experiencia dentro de esta tensión. me encanta, Hay es que jugar, streaming, es lo último. Hay que jugar con eso. A ver, a ver. Bueno, lo vamos a estar difundiendo. Lo vamos a estar el martes, ¿a qué hora? 9:30. 9:30. 9:30, 21:30. 21:30. Dentro de la programación de Bahía Teatro. En la página de Pez Dorado. En la página de Pez Dorado. Genial. Me encanta. Ah, sale por ahí. Me encanta. Bueno, amigos y amigas, gracias. Abrazo. Gracias. Abrazo. Nos vamos a Un una abrazo. tanda y volvemos.